Cuando ves un khopesh por primera vez, el ojo no comprende de inmediato qué tiene delante. No es una hoja recta, habitual en nuestra idea de lo que es una espada. No es un hacha ni una lanza. Ante ti hay una hoz curva con empuñadura, en la que se mezclan a la vez varias ideas sobre el asesinato. Es precisamente esta extraña forma la que durante siglos desconcertó a todos los que lo sostenían en sus manos por primera vez. La propia palabra khopesh en el antiguo egipcio significa pata delantera, probablemente una referencia a la característica curva que recuerda a la extremidad doblada de un animal. Ya en este nombre está cifrada una dualidad: algo vivo, orgánico y al mismo tiempo letal. La forma del khopesh plantea una pregunta que todos hacen: ¿es una hoz o una espada? La respuesta es ni lo uno ni lo otro en estado puro. La parte exterior convexa de la hoja está afilada, como en una espada, y asesta golpes cortantes. La parte interior cóncava se utiliza de otra manera, para agarres, enganches y tirones. El gancho en el extremo no es un adorno, sino una herramienta. Con él enganchaban el escudo del oponente, tiraban del brazo, abrían una brecha en la defensa. Esta forma no es un capricho del maestro ni una casualidad. Se convirtió en el resultado de muchas generaciones de experiencia de combate acumulada en las calurosas arenas de Oriente Medio. El khopesh era un arma diseñada para un estilo de combate específico, agresivo, de contacto, construido sobre el engaño y la palanca, y no sobre la fuerza bruta. Y es exactamente por eso que no se parece a nada más. La historia del khopesh no comienza en el campo de batalla. Comienza en el campo de trigo. La hoz es una de las herramientas más antiguas de la humanidad, y es ella, por lo visto, la que se convirtió en la progenitora de esta temible arma. En algún lugar entre la agricultura y la guerra, los maestros egipcios vieron en la hoja curva algo más que una herramienta para la cosecha. Los primeros prototipos del khopesh aparecen en el territorio de Mesopotamia y el Levante aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo. Egipto conoció esta arma a través del contacto con los pueblos de Oriente Medio, en primer lugar con los hicsos, que invadieron el valle del Nilo alrededor del año 1650 a.C. y trajeron consigo nuevas tecnologías de guerra, carros de combate, el arco compuesto y la hoja curva. Los egipcios no simplemente adoptaron un arma ajena, la reinterpretaron. El khopesh en sus manos se hizo más largo, más pesado y más ricamente decorado. De una herramienta de combate utilitaria se convirtió en un símbolo de estatus. Ya en la época del Imperio Nuevo, comenzando aproximadamente en el 1550 a.C., el khopesh se representa cada vez más en manos de faraones y altos jefes militares. El camino desde la hoz hasta el arma real tomó casi 1000 años. Pero es precisamente este camino el que lo explica todo, tanto la forma de la hoja como sus propiedades de combate, y ese lugar especial que el khopesh ocupó en la cultura del antiguo Egipto. El khopesh es un hijo de la Edad de Bronce. Sin el dominio de la metalurgia del bronce, simplemente no podría haber existido en la forma en que lo conocemos. Fue el bronce lo que permitió a los maestros crear una hoja con una forma curva tan compleja, lo suficientemente resistente para soportar las cargas de combate y lo suficientemente afilada para ser letal. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Suena simple, pero detrás de esta simplicidad se esconde toda una ciencia. Los herreros egipcios sabían variar las proporciones de los metales, logrando el equilibrio necesario entre dureza y flexibilidad. Demasiado estaño, la hoja se vuelve frágil. Demasiado poco, se vuelve blanda y pierde rápidamente el filo. La proporción correcta daba un metal que mantenía la forma bajo el golpe y se dejaba afilar. Una dificultad aparte era la fundición de la hoja curva. Una espada recta es más fácil de fundir, el metal fluye uniformemente. La forma de hoz del khopesh requería moldes especiales y un control exacto del enfriamiento. De lo contrario, la hoja se deformaba o se agrietaba. Los maestros egipcios resolvieron esta tarea, y sus productos han llegado hasta nosotros 3000 años después, casi sin deformaciones. Egipto extraía el cobre en la península del Sinaí. El estaño había que traerlo de lejos, de Asia Menor y del territorio del Afganistán moderno.
Esto hacía que las armas de bronce fueran caras e inaccesibles para los soldados simples. Un khopesh de bronce de calidad era un privilegio, incluso antes de que se convirtiera en un símbolo de poder. Para entender el khopesh, hay que desmontarlo por partes. Es un arma en la que cada elemento está pensado, y cada milímetro de la forma cumple una función. A primera vista es una curva exótica. A la segunda, una solución de ingeniería que se adelantó a su tiempo. La hoja del khopesh se divide en dos partes fundamentalmente diferentes. La inferior, más cercana a la empuñadura, es recta o ligeramente curvada. Funciona como una espada clásica. Corta, raja, apuñala. La parte superior se desvía hacia la característica curva en forma de hoz. Es precisamente aquí donde se concentra el truco principal del arma. La parte exterior convexa está afilada y asesta golpes cortantes. La parte interior cóncava se utiliza para agarres y enganches. El gancho en el extremo de la hoja es un tema aparte. No es un elemento decorativo ni una curva casual. Con él enganchaban el borde del escudo del oponente y con un tirón brusco abrían su defensa. Con él atrapaban la mano enemiga con el arma, arrebatándole la espada o la lanza. En manos hábiles, el gancho convertía el khopesh en un arma de control, y no solo de daño. El equilibrio del khopesh está intencionadamente desplazado hacia el final de la hoja. Esto aumenta la fuerza del golpe cortante, por el mismo principio que un hacha o un machete. El arma es como si tirara sola de la mano hacia adelante, poniendo la inercia de la masa en cada movimiento. El precio a pagar por esto es una menor velocidad y maniobrabilidad en comparación con una espada recta y ligera. Pero el guerrero egipcio tampoco buscaba velocidad. Buscaba un golpe destructivo y abrumador. El khopesh no era un arma de un solitario. Fue creado para la formación, para el combate cerrado denso, donde los oponentes están pecho con pecho y cada movimiento debe ser preciso y económico. Precisamente en ese entorno, la hoja curva desplegaba todo su potencial. El soldado de infantería egipcio en un combate típico sostenía en la mano izquierda un escudo pequeño, de madera o de piel de toro. La mano derecha con el khopesh trabajaba en pareja con el escudo. Primero un bloqueo o desvío del golpe, luego un ataque inmediato a la zona que quedaba al descubierto. La curva de la hoja permitía asestar golpes en arco, eludiendo la defensa del oponente por el lado, allí donde una espada recta simplemente no alcanzaría. La técnica clave era el agarre del escudo. El guerrero enganchaba con el gancho el borde superior del escudo enemigo y tiraba de él bruscamente hacia un lado o hacia sí mismo. El oponente o perdía el equilibrio o se veía obligado a descubrir su torso. En este momento seguía un golpe cortante en el cuello, el hombro o el brazo. Todo esto tomaba una fracción de segundo y requería años de entrenamiento. Contra enemigos débilmente protegidos, el khopesh era especialmente despiadado. El golpe cortante con una hoja curva y pesada, con el peso desplazado hacia el extremo, causaba terribles heridas laceradas. Los textos militares egipcios y los relieves en las paredes de los templos registran esta táctica con precisión quirúrgica. Los guerreros están representados en posturas características de agarre y golpe que claramente se practicaban hasta el automatismo. En algún momento, el khopesh dejó de ser simplemente un arma. Se convirtió en el lenguaje del poder, un signo visual que cualquier habitante del antiguo Egipto leía al instante. Un faraón con un khopesh en la mano no es simplemente un guerrero, es un dios vivo, al que los propios cielos le han entregado el derecho a la victoria. Esta transición se ve bien en el arte monumental del Imperio Nuevo. En las paredes del templo de Karnak, en las pinturas de las tumbas, en los relieves colosales, el faraón invariablemente se representa con un khopesh, alzado sobre el enemigo derrotado. La postura es siempre la misma. El rey está de pie en toda su estatura. Con la mano izquierda sostiene al enemigo por el pelo. La derecha con el khopesh está alzada para el golpe final. Esto no es un retrato de una batalla concreta. Es un icono de poder. Los dioses también sostenían el khopesh. Las representaciones de Seth, Montu y otras deidades de la guerra a menudo incluyen esta hoja como atributo. Cuando un dios entrega un khopesh al faraón, es una escena de transmisión del mandato celestial para el gobierno y la conquista.
El arma se convertía en un conductor entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Los kopech reales, encontrados en las tumbas de los reyes, confirman este estatus. Están ricamente adornados, empuñaduras de oro, incrustaciones, inscripciones con los nombres de los dueños. Tal arma nunca vio el combate. Existía como un objeto de significado ceremonial. El kopech recorrió el camino completo, desde un instrumento de asesinato hasta un símbolo sagrado de poder eterno. Los antiguos egipcios no trazaban una frontera clara entre la vida y la muerte. El mundo del más allá era una continuación del terrenal, y todo lo que tenía importancia aquí debía acompañar a la persona allí. El kopech no fue una excepción. Esta arma se iba a la tierra junto con aquellos que la poseían y llevaba consigo un significado especial. Los arqueólogos han encontrado kopech en los complejos funerarios de faraones y altos jefes militares. Estas hojas se colocaban junto a la momia no como equipo de combate, sino como símbolo de estatus y protección. Se creía que en el mundo del más allá, el difunto tendría que pasar por pruebas y el juicio de Osiris. El arma en la tumba daba seguridad. El guerrero, incluso después de la muerte, sigue siendo guerrero. Un papel aparte lo jugaba el kopech en los rituales del templo. Los sacerdotes usaban hojas ceremoniales en los ritos relacionados con la victoria sobre el caos, las fuerzas que los egipcios llamaban con la palabra Isfet. La derrota ritual del enemigo con un kopech simbolizaba el mantenimiento del orden cósmico, el Ma'at. Cada golpe en el rito no era un acto de violencia, sino un acto de restauración del equilibrio del mundo. Especialmente reveladoras son las escenas de sometimiento de los pueblos en las paredes de los templos. El faraón con un kopech abate una imagen colectiva del enemigo. Esto no es el registro de un evento real, sino un ritual que dura eternamente, inscrito en piedra. Mientras la imagen existe, la victoria continúa. El kopech en este contexto no es un arma del pasado, sino un instrumento eternamente activo de protección de Egipto. Si hay una batalla que inscribió para siempre el kopech en la historia de las guerras, es Kadesh, año 1274 a.C., las orillas del río Orontes en el territorio de la actual Siria. Las dos mayores potencias militares de la Edad de Bronce, Egipto y el Imperio hitita, convergen en un choque que se convertirá en una de las primeras batallas detalladamente documentadas en la historia de la humanidad. Ramsés II dirigió el ejército egipcio personalmente. El rey hitita Muwatalli II desplegó, según fuentes egipcias, miles de carros y a la infantería. La batalla comenzó con una trampa hitita. Ramsés fue engañado por falsos exploradores y se encontró con un solo cuerpo del ejército aislado de las fuerzas principales. Los carros hititas rompieron la formación egipcia y casi decidieron el resultado de la batalla en las primeras horas. Fue precisamente aquí donde el kopech se demostró a sí mismo en las condiciones del caos del combate cuerpo a cuerpo. Cuando la formación se desmoronó y los carros se mezclaron con la infantería, las armas largas de asta perdían su ventaja. La hoja curva en la estrechez era insustituible. Un movimiento corto, un golpe en arco, un agarre. Todo esto funcionaba incluso en la multitud, donde no hay dónde darse la vuelta. Ramsés sobrevivió a este día y posteriormente presentó Kadesh como una victoria personal. La realidad era más compleja. La batalla terminó en empate y condujo al primer tratado de paz conocido en la historia. Pero la imagen del faraón con un kopech abatiendo a los enemigos él solo fue inmortalizada en las paredes de los templos por todo Egipto y sobrevivió milenios. La Edad de Bronce cambió la guerra no solo con el metal, sino también con la velocidad. El carro de guerra fue para su tiempo lo mismo que el tanque se convirtió en el siglo XX. Una máquina de ruptura, de presión psicológica y de ataque rápido. Y el kopech resultó ser el arma ideal para un hombre que lucha en movimiento. El carro egipcio era ligero y rápido. 2 ruedas, una plataforma abierta, 2 personas, el auriga y un arquero o guerrero de combate cuerpo a cuerpo. El espacio es mínimo, el movimiento constante. En tales condiciones, una lanza larga es incómoda, una espada recta pierde parte de sus ventajas. El kopech, con su equilibrio desplazado y hoja curva, fue creado precisamente para el golpe cortante desde una plataforma en movimiento. El golpe con el kopech desde el carro
funcionaba según el principio del péndulo. El guerrero no ponía en él toda la fuerza de su brazo. Usaba la velocidad del propio carro y la inercia del extremo pesado de la hoja. El resultado era destructivo. Una pasada a lo largo de la formación enemiga dejaba tras de sí varios oponentes fuera de combate. Los escudos expuestos hacia adelante por la infantería, el copes los eludía por arriba o los enganchaba con el gancho al vuelo. La táctica de carros de los egipcios se construía sobre ataques repetidos: aceleración, golpe, retirada, giro. El copes encajaba idealmente en este ritmo. No requería un balanceo con un amplio abarcamiento de espacio. Bastaba un movimiento corto y brusco en el momento adecuado. La velocidad y la hoja trabajaban juntas, convirtiendo al carro y a su tripulación en un sistema de combate único. Nada dura para siempre, ni siquiera el arma que derrotaba ejércitos y adornaba las tumbas de los dioses. El copes no desapareció de la noche a la mañana. Se desvaneció lentamente, junto con toda una civilización y toda una época en la historia de la humanidad. Y las razones de esta desaparición dicen tanto de él como los años de su triunfo. Alrededor del año 1200 a.C., la Edad de Bronce en el Mediterráneo oriental colapsó. Los historiadores llaman a este evento la catástrofe de la Edad del Bronce final. Estados enteros desaparecieron en el transcurso de unas pocas décadas. Las redes comerciales por las que se transportaban el estaño y el cobre para la fundición de bronce fueron destruidas. Sin materias primas no había metal. Sin metal no había armas. El hierro vino a reemplazar al bronce. Esta transición lo cambió todo. El hierro era más barato y más accesible. Sus yacimientos se encontraban en todas partes y no solo en lejanos nodos comerciales. Un guerrero ordinario podía permitirse una espada de hierro, y no solo la élite. Los ejércitos crecieron, la táctica cambió, y las armas especializadas como el kopesh dieron paso a hojas más universales. También jugó un papel el cambio en el propio carácter de la guerra. Los nuevos oponentes de Egipto, asirios, persas, griegos, luchaban de manera diferente. La densa formación de la falange griega exigía del oponente soluciones completamente diferentes. La hoja curva, creada para el caótico combate cuerpo a cuerpo y los ataques de carros, resultó menos efectiva contra los escudos cerrados y las lanzas largas. El kopesh no perdió en combate, perdió ante una época. El kopesh no es una leyenda ni una reconstrucción a partir de dibujos. Existe en metal y se puede ver en los museos del mundo. Los artefactos genuinos dan lo que no dan ningunos textos ni relieves: la oportunidad de estudiar el arma en 3 dimensiones, pesarla, entender sus proporciones y sentir la lógica de la forma. Uno de los ejemplares más famosos se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. Fue encontrado en una tumba y data de la época del Imperio Nuevo. La longitud de la hoja es de unos 60 centímetros. El bronce se ha oscurecido con el tiempo, pero la forma se ha conservado impecablemente. La empuñadura es simple, sin excesos. Es un arma de combate, no un objeto ceremonial. Otro hallazgo importante está relacionado con la tumba de Tutankamón. Entre el ajuar funerario del joven faraón se descubrieron 2 kopesh con empuñaduras de oro y cartuchos con el nombre del rey. Estas hojas nunca se usaron en combate. Fueron creadas exclusivamente para la vida en el más allá. Su calidad y acabado hablan del altísimo nivel de los maestros egipcios. El análisis del metal de los kopesh auténticos mostró algo interesante. La composición del bronce variaba dependiendo del propósito del arma. Las hojas de combate contenían más estaño para la dureza. Las ceremoniales, más cobre, lo que daba un tono dorado más cálido. Los maestros egipcios seleccionaban conscientemente la aleación para la tarea. Esto no es artesanía. Es una cultura tecnológica digna de respeto 3000 años después. El kopesh desapareció, pero no sin dejar rastro. El arma que los maestros egipcios forjaban hace 3000 años dejó una huella en la historia de las armas blancas, que se puede rastrear a través de continentes y siglos. Las ideas plasmadas en su forma resultaron ser demasiado buenas para morir junto con la Edad de Bronce. El heredero más cercano del kopesh
es la copisa persa y el copis griego. Esta espada curva de un solo filo, con su característico equilibrio desplazado, apareció aproximadamente en la época en que el copesh se retiraba de la escena. ¿Es esto una coincidencia? Lo dudo. Los contactos comerciales y militares entre Egipto, el Levante y Grecia eran estrechos, y las ideas de combate se difundían junto con los bienes y los mercenarios. La misma lógica de una hoja curva con peso en el extremo se rastrea en el yatagán, en el sable turco, en la katana japonesa. Diferentes culturas en diferentes épocas llegaron a una sola conclusión. Una espada recta no es la única solución. La curva fortalece el golpe cortante. El movimiento de corte de la hoja sobre el objetivo es más efectivo que una estocada directa. Y el equilibrio desplazado pone la inercia del arma misma en el golpe. El copesh no inventó la hoja curva, pero fue uno de los primeros en llevar esta idea a la perfección y demostrar su validez en guerras reales. Hace 3000 años, un herrero egipcio se inclinó sobre un molde con bronce fundido y fundió un arma cuya lógica el mundo reinventaría una y otra vez. Esto es la verdadera inmortalidad. El copesh recorrió el camino desde una hoz de campo hasta el símbolo del poder eterno, e incluso 3000 años después, no deja de sorprender. Espero que este vídeo te haya descubierto algo nuevo y que el antiguo Egipto se haya vuelto un poco más cercano. Si te interesa la historia de las armas, esa donde detrás de cada espada hay toda una época, suscríbete al canal Historia de las Espadas. Hay muchas historias por delante, sobre espadas que cambiaron el curso de las guerras, dieron lugar a leyendas y sobrevivieron a sus dueños. No te lo pierdas. Hasta la vista en el próximo vídeo.